Bienvenidos a la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2020, en su 20ª edición en línea. Hoy nos acompañan María Elena Ortega y Aida Suárez para presentar el libro La imperfección del silencio, de Editorial Elementum. A continuación, leeré las semblanzas de nuestras invitadas. María Elena Ortega es licenciada en Educación con estudios en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una trayectoria reconocida en las letras hidalguenses gracias a su antología de cuentos Flores sin Sol, al libro infantil ¿Y dónde están los calcetines?, microrrelatos a intervalos y a su publicación más reciente, La imperfección del silencio. Aida Suárez, periodista, investigadora de patrimonio cultural, directora de la revista Alas Mujeres y Alas Radio de Grupo Alas Medios. Es autora de los libros El cementerio británico de Real del Monte, Espíritu de un pasado, de Cornwall a Real del Monte, Una aventura eterna y Entrenamiento para migrantes. Dejo la palabra a nuestra invitada, Aida Suárez. Muchísimas gracias por la invitación. Es una emoción siempre ver cómo una amiga, un amigo tiene un nuevo libro, y hace unos minutos recibí ya de impreso en papel, porque la primera versión que vi fue en PDF, para poder platicar acerca de este libro, La imperfección del silencio, de María Elena Ortega. Me da muchísimo gusto, Male, que ahora estemos hablando de este nuevo libro en un año muy incierto para todo el mundo, un año muy difícil que nos ha traído cambios, nos ha traído otros tiempos, menos prisa y en algunos casos tristeza por la pérdida de un ser querido, y ya van miles en el mundo. Pues bien, La imperfección del silencio llegó a mis manos a principios del año, en febrero más o menos, para poderlo presentar, y estábamos en marzo, en el mes de marzo, para hacer esta presentación con Editorial Elementum y con Maite Romo, a quien agradezco la invitación siempre para estas presentaciones, esta fiesta de letras que se hace cada vez que se presenta un libro, y se detuvo. El mundo se detuvo, tuvimos también que detener la presentación de La imperfección del silencio, y a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas, se pudo dar a conocer algunos títulos de Editorial Elementum, y entre ellos La imperfección del silencio, que es el que toca platicar hoy. Y así como me quedé en aquella lectura de marzo, entre la incertidumbre de qué es lo que está pasando en el mundo acerca de un coronavirus, acerca de que tienes que tomar distancia y que te tienes que cubrir la boca para evitar contagiarte, que te tienes que lavar las manos, empecé a leer este libro y después lo dejé. Pasó el tiempo, ya estamos hablando de que pasaron 6 meses, y a la presentación de esta Feria del Libro habrán pasado ya un mes más, y ahora le doy otra lectura y me da una visión distinta de los libros, de los cuentos de María Elena. Al principio los leí como de manera apresurada, como de manera, ¡ay, qué bueno que María Elena ya está haciendo otros cuentos! Y en el recuerdo me quedan todavía los cuentos pequeños, breves, de su libro Microrrelatos a intervalos, que son cuentos muy breves, que son historias pequeñas, que son historias contadas de manera muy coloquial, y en los cuentos de La imperfección del silencio me queda un buen sabor de boca, después de saber que todo el mundo cambió a propósito del coronavirus. Me queda una lectura simpática, una lectura de los personajes que presenta María Elena, personajes muy cercanos, personajes muy vívidos, personajes muy agradables para contarlos, ¿no? Son historias, como le decía yo, historias pequeñas que resultan como para compartir.
como para poder platicar con la familia, porque eso es lo que reúne María Elena, instantes familiares. Reúne instantes de la calle, de una anécdota que alguien le cuenta y que ella después traslada a las letras para contarle a usted donde quiera que se encuentre, ya sea que lea su libro en impreso como este o en las versiones que ya se pueden encontrar también a través de Editorial Elementum y que son magníficas. Es un cuento, es un libro que yo encuentro muy limpio en su diseño. Tiene algunas viñetas que presentan cada uno de los capítulos, que también resultan motivadores para leer cada uno de esos títulos. Así que yo presentaría a María Elena Ortega con este nuevo material que les invito a que lean, porque de verdad que puede ser que una vez más lo pueda compartir usted entre su familia. Pero al leer el principio de La imperfección del silencio, me encuentro con un texto de Maite Romo y que me atrapa justamente para poderme dar una idea de lo que encontraré en este libro. Y lo quiero citar porque me pareció muy importante. Y señala que las 16 historias de este libro arrojan claridad sobre la madurez de esta escritora, lectora ávida que admira y reconoce la influencia de autores de muy distintos temperamentos, de diferentes épocas y latitudes. María Elena, tal como Javier Marías dijo sobre Alice Munro, consigue transmitir una profunda emoción con personajes normales. Esos son los personajes que yo le digo que son cercanos, que son para contar su historia y que uno se estremezca o que a uno le dé risa o que uno quisiera contar ese final de los que tanto asombra a María Elena Ortega. Y sigue diciendo Maite Romo, con La imperfección del silencio, María Elena Ortega reencuentra a un público que la aprecia, porque identifica en su voz tormentas y pasajes vívidos en carne propia. A ellos, tanto como a los lectores que se acercan a sus letras por primera vez, les damos la bienvenida a una compilación de textos escritos con tenacidad y trabajados con paciente sabiduría. Esto es lo que firma Maite Romo en un extracto que le presento y que fue en marzo 2020, en donde digo que se detuvo el tiempo afuera, pero adentro, en la intimidad de nuestras casas, en la intimidad de nuestros corazones, las cosas cambiaron. Y por eso vuelvo a leer este libro y me representa una lectura distinta, que aprecio más, que la siento más cercana, y segura estoy de que ustedes, al encontrarse con este libro, también lo sentirán así. Son historias que bien se podrían considerar como locales en el estado de Hidalgo, pero pueden estar sucediendo en cualquier parte del mundo. Algunas sí con costumbres, algunas sí con como costumbres familiares, con algunas palabras que muestra María Elena Ortega, pero que sí se pueden leer en cualquier parte del mundo. Son 16 historias que le puedo decir algunos de los títulos y de los que se cuenta historias de familia, anécdotas y, por ejemplo, algunos de los títulos: No hay una canción para ti, Casa de cristal, Cotinga, Luna nueva, Los ojos de Mariano, Mariposa nocturna, Líneas de expresión, Fuga silenciosa, La duda, Camada de gatos, Café expreso, Señora tentación, Melodía para recordar, La casa de enfrente, Fragilidad y Árbol podrido. Son sugerentes los títulos para la historia que nos va a contar María Elena Ortega en este libro,
y el que le digo que encuentro muy limpio en sus páginas, muy limpio en el diseño, muy bien presentado, de un tamaño que ha seguido Editorial Elementum para continuar con esta serie. Así que luego de contarle de esta presentación de La imperfección del silencio, acerca de qué consta este magnífico libro de María Elena Ortega, le quiero dar la palabra a ella, a la autora, para celebrar con ella estas letras, estas páginas impresas, y que nos cuente cómo es que salieron en tu cabeza y después a la máquina, a la computadora, al papel, estos cuentos. Ay, pues primero muchas gracias, Aida, por tus palabras, por tomarte tu tiempo para leer estos cuentos, y pues muy agradecida porque me siento que estoy ahorita en un momento de lujo. ¿Y por qué de lujo? Porque estamos en una hermosa biblioteca, la Biblioteca Ricardo Garibay, en esta feria del libro infantil y juvenil del estado de Hidalgo, que a mí me trae recuerdos muy gratos, porque realmente ha sido el escenario y el espacio cultural en el que yo he presentado mis libros. En 2014 se presentó Flores sin Sol en esta misma feria, y pues qué padre que a pesar de todas las limitaciones que nos está trayendo esta pandemia, la Secretaría de Cultura nos sigue abriendo los espacios para presentar nuestras obras. Entonces, la Secretaría de Cultura de Hidalgo para mí ha sido casi la casa en la que yo me he formado. Recordar esos escalones del exconvento de San Francisco, donde empecé a tomar mis primeras clases en la creación literaria con el maestro Diego José, con todos los autores, poetas, escritores que ha invitado el Centro de las Artes para que nos sigamos formando, y pues hasta la fecha siguen abriendo espacios para nuestra formación. Y pues mi casa editora Elementum, que se han encargado de darle forma a estos cuentos, y pues bueno, ahora venimos presentando este libro que se llama La imperfección del silencio. Y me preguntabas que de dónde salen las historias. Algunas han sido incitadas a través de los talleres, y otras pues son escenarios que, como bien dijiste, se presentan en la familia, en las amistades, en el trabajo, en la calle. Entonces uno como escritor tiene que estar atento a esas historias que se ven, a esos personajes que salen de lo común, que detonan una personalidad, un carácter o una situación que dices, eso está para un cuento. Entonces hay cuestiones tan sencillas, como tú ya leíste los títulos. Por ejemplo, el primero que se llama No hay una canción para ti. Bueno, pues yo provengo de una familia que tuve 8 hermanos, 9 de familia, y esta niña la crea a partir de qué podría sentir un niño en una familia tan grande. Parece que siempre en la familia hay un niño que no es tomado en cuenta, pareciera que no es tomado en cuenta. No se dio el caso en mi familia, porque tuve la fortuna de tener una madre muy amorosa, un padre muy amoroso, atento siempre a los nuevos. Yo no sé cómo le hacían, yo con trabajos pude con 2, pero ellos fueron muy amorosos. Yo siempre dije, ¿qué pasaría con esos niños solitarios? Con un solitario que esté en la familia tan atenta a todo lo que sucede en la casa, y que esa niña sea solitaria. Entonces ahí vas armando un personaje que sea distinto, que sea más interesante. Entonces mi experiencia de vida es haber tenido una mamá muy amorosa, pero si le pongo otras características a una mamá que sea distinta, entonces se tuerce la historia. Entonces ese idealismo de las madres lindas y amorosas, pues esta madre se tuerce, porque esta madre en esta historia solamente ama a sus hijos en el momento que está lactando, que los está dando de mamar, y cuando termina el periodo de lactancia pierde totalmente el interés en los hijos. De eso se trata esta historia. Entonces así fueron surgiendo las historias. Hay otra, fíjense, olvido los títulos de mis cuentos, pero así es, ya mi cabeza está saturada, está llena la memoria. Este cuento, Fragilidad, se llama Fragilidad. Ahorita con la pandemia todos estamos de alguna forma frágiles ante esta situación.
dentro de esa fragilidad nos están llenando los miedos. Pero los que viven en la Ciudad de México, agréguenle el miedo a los sismos. O sea, en cualquier momento, aparte de toda la pandemia, puede caer sismo. Alguien me platicó todo lo que pasó en el sismo más reciente que acaba de suceder en la Ciudad de México, y dijo, yo entré a mi departamento y me encontré que estaban todo tirado, el refrigerador movido, el garrafón del agua desparramado. Dice, era impresionante. Yo lo primero que busqué a ver dónde está mi perrito, porque no lo encontraba, y dijo, bueno, ya saltó por el balcón o qué pasó, ¿no? con el perrito. Esa historia que esa amiga me contó, para mí me pareció una anécdota interesante. Puede ser una anécdota común porque hay muchísimas personas, miles de personas que han vivido un sismo en la Ciudad de México o aquí en Pachuca que lo hemos sentido. Pero entonces ahí buscar darle otra imagen a ese personaje. Y dije, vamos a pensar en una mujer que el sismo se va a segundo plano, se va a segundo lugar y no resulta ser tan relevante, sino la vida que ella ya trae dentro, todos sus conflictos, sus temores, el descuido que tiene hacia ella misma, y entonces el sismo la pone a reflexionar de lo que ha sido su vida, y en el cuento se va descubriendo quién es ella, y entonces todo lo que pasó, todo lo que se destruyó de su casa no tuvo importancia, sino lo que ella ya estaba sintiendo ante los conflictos familiares que tenía y cómo le habían afectado también en su salud. Entonces, así se van formando las historias. Hay otras que fueron provocadas porque yo no tengo una formación en letras como mucho lo han sido. Mi formación ha sido a través de los talleres que he tomado, la mayoría han sido a través del Centro de las Artes o de esta biblioteca Ricardo Garibay, y básicamente mis formadores como narradora han sido el poeta Diego José y el maestro Agustín Cadena. En ellos básicamente se ha soportado toda mi formación literaria. Y en los talleres ellos de pronto nos ponen un ejercicio y nos llevan una fotografía y dicen, esta fotografía, de aquí tiene que surgir un cuento. Y hay una foto donde está una muchacha asomándose casi medio cuerpo saliendo del balcón, y es una calle empedrada que puede ser un pueblito de Real del Monte o del Chico. Aquí parece más una callecita de algún lugar de Portugal o de España. Pero entonces, pues tus referentes literarios son lo que tú has vivido. Entonces dije, aquí en México, bueno, casi en los países de habla hispana, es muy común que a las mujeres les pongan Marías, Marías, Marías. En mi caso, tengo a mi hermana que es María Estela, Marisela, María Concepción y yo María Elena. Dije, esto está bueno para un cuento. Entonces va uno juntando esos fragmentos de la vida, de la fotografía, de cuestiones muy personales, y se va armando ese cuento. Entonces creé un pueblito que se llama Real de Marías, y ahí todas se llaman Marías. Pero ahí sucede un hecho. Una chica que está a punto de casarse, en ese pueblo no hay hombres, una chica que está a punto de casarse, y de ahí las tías la van a cuidar, tienen que cuidar su virginidad para que llegue inmaculadamente blanca al altar. Y ahí sucede algo porque el novio parece ser el único hombre que aparece en Real de Marías, y de ahí surge otra historia a partir de esa fotografía. Son historias algunas provocadas, otras que hay un detonante de alguien que vi en la calle, otro de historias que te han contado en la vida. Yo que fui educadora también, hablando ya de otra historia, que fui educadora durante 32 años, había mamás que llegaban y te platicaban las historias, pero una me llamó mucho la atención porque la mamá llegó a quejarse tanto con la educadora de donde cursaba su niño el preescolar como conmigo, de que había sido una mujer golpeada. Y tratas de ayudarla. Yo siempre dije a mis educadoras que no podíamos jugar a ser psicólogas para apoyar a esas madres de familia, que teníamos que canalizarlas al lugar adecuado para que las apoyara. Entonces supe de un centro gubernamental donde podían apoyar a esa madre de familia. Hablé por teléfono, la señora se acudió, después platiqué con la persona donde la canalicé y me dijo, sí vino algunas veces, pero ya no regresó. Entonces la encontré en una colonia de aquí de Pachuca y
la vi desde la ventana de mi casa y dije, ¿qué está haciendo ahí en una placita pública? Dije, ¿qué está haciendo aquí esta señora? ¿Qué está haciendo aquí? Y al otro le dije, oiga, la vi cerca de mi casa. Dice, sí, maestra, anda buscando al marido para regresar con él, que el marido era el que la violentaba. Entonces ella pretendía seguirla buscando. No fue así la historia, esa fue la historia real. Pero en el cuento tenía que darle otro tono, otra forma. Y entonces ese fue el detonante, el recuerdo de esa historia triste, lamentablemente. Y ahí se va creando otra persona parecida a ella, pero en circunstancias distintas. Y la va narrando una amiga de ella, que trata de apoyarla, pero ella decide, pues no, quizá no dejarse ayudar. María Elena Ortega comentaba hace un momento, ahora que estamos presentando este libro de La imperfección del silencio, que tus textos son, bueno, cercanos, de familia, y me llama mucho la atención, por ejemplo, en su primer cuento, del que también contaste algo, pero esa frase que dice, no hay una canción para ti, estremece la nostalgia del amor de mamá y de ser una niña que quiere los brazos de mamá. Dices que tuviste tantos hermanos y cómo le hicieron para atender a cada uno, ¿no? Ahora se usa tener 1, 2, 3 y ya estamos así como que bien nerviosas de todo lo que tenemos que hacer. Pero tú te das tiempo para poder retratar en letras estas historias que suceden en las familias y que nos recuerdan al cariño de mamá, nos recuerdan la comida, la sopa que hace mamá, las comidas en casa con los hermanos, los paseos, y los capturas para poderlos pasar no en imágenes sino en letras. Cuéntanos un poco más de eso, del cariño de tu familia, a quienes te refieres, sobre tus hermanas, sobre tu papá, en fin, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, imagínense, si yo contara historias de mi familia, yo creo que me cierran, no me vuelven a hablar. Porque una familia tan numerosa da para contar muchas historias, pero sí he respetado las historias de cada uno de mis hermanos y de mis padres, porque pues sería ventilar algo que no debe ser. Entonces, puede ser que en las historias haya por ahí un guiño de las cosas que sucedieron en mi familia, pero no contándolos de manera tan descubierta lo que sucede. Pues yo vengo de una familia totalmente pachuqueña. Mi padre nació en Zacualtipán y mi madre en Real del Monte. Ella vive en una comunidad que se llama San Antonio, y en su acta de nacimiento le pusieron San Antonio, Texas. Mi madre era muy amorosa. Yo sí quisiera hacerle un homenaje a mi madre, porque no solamente fue amorosa con sus 9 hijos, sino con los nietos. Y esa paciencia que les tenía de decirles, ¿qué quieres desayunar, amor mío? ¿Qué quieres? Yo quiero el huevo con jamón. No, yo lo quiero con tortillas. Y a cada uno le hacía lo que el niño quería. Entonces, hay que tener un corazón muy grande para todavía extender ese amor maravilloso hasta sus hijos. Y mi padre, pues trabajó muchísimo para que todos llegáramos a tener una profesión. Él empezó trabajando a los 7 años cargando tabiques en una obra. Entonces, de ahí, de sus manos calludas, ásperas de la cal, sus ojitos estaban ya lastimados por la cal, de ahí sacó adelante a todos sus hijos. Grandes obras se construyeron en Pachuca. Yo recuerdo, siempre era una anécdota decir que él construyó la bóveda de Vancomer, que está en el centro, y que él construyó la jaula de los leones del Parque de Convivencia. Entonces siempre los anécdotas que contábamos en la familia. Y mi madre, pues totalmente dedicada a su casa, pero ella quería que sus hijos hicieran una carrera. Era lo más importante que fueran a la escuela, porque en la familia de mi padre terminas la primaria y te tienes que poner a trabajar para ayudar a mantener a la familia. Y mi madre dijo, no, mis hijos tienen que terminar una carrera. Entonces, ya han platicado muchos escritores que el amor a las letras les nació porque en su casa había una gran biblioteca, porque el abuelo leía, porque leyeron grandes obras desde que empezaron ellos a leer. En mi caso no. En mi caso, la literatura
la adquirimos, el amor por los cuentos, en la escuela primaria. Esos libros maravillosos que al abrirlos olían a papel nuevo cuando llegábamos a la primaria, pues de ahí vino el gusto por las letras. Sí recuerdo que había un librero en mi casa, pero eran todos los textos de la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. No había una novela, un libro de cuentos. Quizás sí, pero no llamaba la atención. Ahora, una profesora de la escuela normal nos dijo: ustedes no tienen que quedar solamente con su trabajo como normalistas, y nos llevó a exposiciones de pintura, nos llevó a ver teatro clásico, nos llevó a ver teatro de musical, de comedia, y nos dijo: empiecen a leer. ¿Y qué quieren leer? Empezamos a leer lo que les guste y lo que les llame la atención. Y claro, las chicas de 15 años, por morbosas, empezamos a leer Las otras Alicias. Era un libro así como que prohibido en esa época, en los años 70, y después conocí a mi esposo. Me gustó cuando lo conocí, y estaba hablando con sus alumnos del TEC de Monterrey que tenían que leer tantos libros en el verano. 10 libros les puso a leer en el verano, porque él consideraba que tenían que leer. Y yo, pues muy lista, anoté en un papelito todos los libros. Me fui a la Ciudad de México porque aquí no había librerías. Me fui a la Ciudad de México a conseguir todos esos libros. Dije: los voy a leer, porque como este muchacho me gusta, yo tengo de qué platicar. Y me empezó a gustar la literatura, y a escribir era algo que ya lo tenía ahí guardado y guardado y guardado. Y la única que escuchaba lo que yo leía era mi madre. Y claro, para ella: ay, qué lindo escribes, hija, qué bonito escribes, a ver, vuélvelo a leer. Ahí estaba esa libreta, una libreta de esas gruesas como de 200 hojas, en las que yo escribía. Ahora, no solamente tuve una mamá, tuve 3 mamás. Mi madre, la que me tuvo, y 2 hermanas mayores. Entonces, las 2 hermanas mayores se les cargaba mucho el trabajo. Entonces, siempre me sentí muy apapachada por mi hermana Estelita y Marisela. Marisela era la que nos apoyaba en las tareas que se nos atoraban y todo, en ponerle la letra, las etiquetas a los libros con su letra maravillosa. Entonces, estuve muy protegida con esas 2 mamás que quiero muchísimo, y además arriba de mí 4 hermanos hombres, que son los que te cuidaban saliendo de la secundaria, que no te podían ver hablar con ningún chico, porque ya se ponían muy bravucones mis hermanos y te espantaban a los novios en la secundaria y en la normal. Entonces, así fue mi vida. Yo nací en la colonia Doctores, maravillosa colonia Doctores, donde las casas de enfrente, de al lado y 3 más hacia el estadio de béisbol, que es por donde viví, era la extensión de nuestras casas, porque podíamos entrar fácilmente de una a otra, de una a otra y de una a otra. Entonces, esa es parte así de mi vida. Yo me fui a la Ciudad de México a estudiar la carrera de educadora, con todos los miedos de una niña de casi 14 años, llegar a subirse al metro. Yo les digo a mis hijos que yo me subí al metro cuando todavía ofrecían vino tinto y bocadillos, por la anécdota de que cuando se inauguró ofrecieron vino y bocadillos. Y así fue mi vida como educadora. Yo regresé como siendo maestra normalista, pero quería hacer una licenciatura, y entonces no había licenciatura en educación aquí. Entré a la Escuela de Derecho a estudiar la carrera de Leyes, pues no llenó tanto mis expectativas, y luego entré a la Universidad Pedagógica a estudiar la licenciatura en Educación Preescolar. Siempre apoyada por mis padres, después por mi madre, que todo me festejaba, todo para ella, lo que yo hacía era maravilloso, y eso te estimula a seguir adelante. Y en cuanto a las letras, bueno, mi esposo siempre me apoyó, porque yo llegaba a los talleres con un cuento recién escrito y pues te lo despedazan. Y vas muy orgullosa con tus hojas, y en un taller literario te dicen: esto no, esto no, esto no, esto no. Y llegaba todo: ¿cómo te fue en el taller? Me preguntaba mi esposo. Mal, me deshicieron mi cuento. Tú síguele, siempre me dijo, tú síguele y tú síguele. Y este libro pues fue gracias a su apoyo, porque yo sentí que llegó un momento como que ya estaba bloqueada y que ya no estaba escribiendo. O sea, ya no llenaba, a mí ya no me llenaba lo que estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo más, porque te vas sustentando en buena literatura, como siempre nos lo dijo mi maestro Diego José.
apoyen su buena literatura, no pierdan el tiempo leyendo cosas que no valen la pena. Y en cada clase mencionaba 10 o 15 autores para que tú fueras leyendo y fueras leyendo. Digo, no creo que me alcance la vida, sigo guardando el cuaderno de sus clases. Una vez le dije que en la primera clase él mencionó a 14 autores. Y me dice, no, sí, y le enseñé el cuaderno. Mientras tú diste clase mencionaste 14 autores. Entonces la vida no va a alcanzar para leer tanto. Entonces hay que saber seleccionar qué es lo que va uno leyendo. Entonces he seguido leyendo para nutrirme. Entonces dices, oye, no, pues sí, estoy leyendo Dante, estoy leyendo a los literarios rusos, a los franceses, después leí Cumbres Borrascosas y dije, ¿yo qué estoy escribiendo? No vale la pena, no vale la pena. Entonces dices, ya no voy a escribir, y se detiene. Y mi esposa me dijo, tú síguele, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces terminó siendo esta colección de cuentos casi un homenaje a él, casi a ese impulso que me dio, y llega a una editorial pues que ya le dan su embellecimiento, su maquillada y todo, ya para salir a la venta, y creo que los leo ahora que ya están impresos, y sí me gustan mis cuentos, y creo que a la gente le puede gustar. Me han preguntado que si tiene que ver algo con el feminismo, o que si tiene que ver algo realmente con la soledad. Pues no, yo creo que los lectores son los que dirán. María Elena Ortega, autora de este libro, La imperfección del silencio, que es su cuarto libro con Editorial Elementum. Mencionaste hace unos minutos al maestro Roberto Díez, a quien le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, de verdad, una persona muy cercana, una persona siempre llena de conocimiento y llena de anécdotas, la plática, la conversación. La verdad es que siempre era un disfrute platicar con Roberto Díez y verlos juntos. La verdad es que siempre fue una pareja con la que estimaba uno estar, ¿no? Quería uno estar, y bueno, muchas cosas pasamos y vimos alrededor de ustedes. Sí hay como que cierta mirada, un cierto guiño, como lo mencionas tú, al referirnos al maestro Roberto Díez en estas letras, porque me recuerdan a ti con él, me recuerdan los momentos con él, ¿no? Platicando. Sé que es una situación difícil para ti, esta vivencia ante su pérdida de Roberto Díez, pero pues esta es una forma de recordarlo, pienso yo. Me gustaría que nos dijeras acerca un poco más de esta relación con Roberto Díez y un poco acerca de cómo vas a seguir promoviendo este libro y tus planes, que seguramente también el encierro te han llevado a hacer cosas nuevas. Platícanos. Bueno, pues a Roberto Díez Gutiérrez de la Parra, el nombre larguísimo, Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra. O sea, el nombre rimbombante le decían sus amigos. A él lo conocí en la disco. Ahí lo conocía él en la discoteca. Pues hubiese visto a los dos en la discoteca. Pero él no sabía que yo ya había sabido de él antes. Porque en una charla de café con unos amigos, el director de TEC de Monterrey dijo que había llegado un muchacho muy inteligente, muy culto, y que lo habían captado antes de que terminara la carrera en Querétaro. Y hicieron su captación de ese alumno para que se viniera a trabajar como director de servicios escolares en el TEC de Monterrey. Entonces yo supe de él, lo supe por esa charla de café, y un día lo vi en la calle y me dijeron, mira, ese es el profesor. Yo lo vi y dije, yo me quiero casar con un hombre como ese. Y un día coincidimos en una fiesta de chavos del TEC de Monterrey, en la disco, que era el antro de los años 80, y ahí lo conocí esa noche del 24 de junio y ya no nos volvimos a separar. Desde ahí tuvimos una conexión muy especial, y él era mi Wikipedia, era mi Google, porque cualquier duda que tenía le decía, oye, ¿cómo ves esto? No, es así, así, así. Y siempre corrigiéndome en el modo de hablar. Nunca aprendí y me enojaba cuando me corregía alguna palabra, porque siempre decía, pero ¿por qué se ha perdido mucho el lenguaje? Él trataba de que se defendiera el lenguaje. En una de las áreas que él desarrolló como comunicólogo era el periodismo, y ahí te conoció Aida y te tenía muchísimo aprecio.
La prensa fue un área que él le gustó y la radio era su pasión. Pero bueno, pues la vida luego no te pone donde quisieras estar. Te tenía mucho aprecio y él te presentó nos presentó y te dijo, mira, está escribiendo y todo, y tú me diste la oportunidad para participar en ese espacio literario de cultura en el Sol de Hidalgo. Lamentablemente se cerró, todavía se añora, y ahí empezamos en intervalo a escribir, y ahora pues en la revista A las Mujeres, ahí sigo participando contigo, y es un proyecto que ha sido permanente. A veces te desilusionas, pero dices, no, ha sido mi escuela el escribir para la revista, porque te vas haciendo con la escritura casi, bueno, en intervalo era semanal. Luego yo me pregunto cómo cuento breve semanal, era semanal. ¿Cómo le hacías? No sé, pero ahora es mensual y yo sé que tengo que hacerlo todavía mejor. Ya deberían de salir mejores cuentos. Entonces, pues yo muy agradecida contigo de que sigas abriendo ese espacio. Entonces, es el trabajo que estoy haciendo de manera permanente. Ahora, que hay otros proyectos, sí hay otros proyectos, sigo escribiendo cuentos. Me está costando más trabajo porque me he vuelto más crítica de mí misma. Y el ideal de querer escribir una novela. Y la novela está ahí escrita, pero no he podido darle un seguimiento como debe ser, porque se desarrolla la historia a principios de entre 1915 y 1918, algo así. Entonces tienes que ponerle ciertas características de la época, no tanto el lenguaje, pero sí cómo eran las costumbres y todo eso. He tenido que investigar más, pero ya la historia está ahí y es cosa de chambearle mucho, así del desgaste de las nalgas que dicen, es efectivo, sí es efectivo. Ahora me encanta, todavía siento placer por escribir. Ahorita seguimos en línea con el maestro Agustín Cadena a distancia, haciendo algunos ejercicios literarios, y estaba escribiendo un cuento que mandé ayer. Dije, no puede ser, son las 9:30, y empiezo a sentir que ya tengo los pies helados y que me tengo que levantar hasta que algo me dice, ya basta, deja ahí. Entonces sí sigo encontrando placer en la escritura. El caso es que salen nuevos proyectos, pero buenos proyectos. ¿Consideras entonces que todavía te falta mucho por escribir? Hay muchas cosas que mencionar de todo lo que has vivido y de todo lo que has leído, y yo estoy segura de que esa novela la encontraremos en un tiempo futuro no muy lejano. Esas fechas, pues se antoja como retratos, ¿no? Yo insisto en eso de las imágenes, las escenas en los cuentos de María Elena, porque sí nos remiten a esas historias. Me gustaría pronto leer alguna otra cosa tuya y bueno, seguirte en la revista A las Mujeres cada mes, en donde presentas historias de familia también, historias de mujeres, pequeñas anécdotas que la verdad siempre es un gusto leer, así que ahí te podemos encontrar cada mes. ¿Cómo podrías decirle a la audiencia en esta ocasión que nos está siguiendo en esta Feria del Libro Infantil y Juvenil, para terminar esta contingencia, esta pandemia, cómo podemos terminarla leyendo, reflexionando, estar con la familia? ¿Cómo terminarías diciendo esto? Bueno, pues lo primero sí, protegernos, seguir usando el cubrebocas es indispensable. Ya hay muchos científicos, médicos, y la experiencia en los países donde inició la importancia de usar el cubrebocas. Ahorita por cuestiones del programa no lo traemos, pero ahí ella tiene el suyo, yo aquí tengo el mío, y sí es súper importante. Ya es cuestión de educación traer el cubrebocas, así como el otro, es decir, buenos días, buenas tardes, ya es que me importa el otro y que me importo yo. Entonces es muy, muy necesario no dejar de usar el cubrebocas, y ojalá que esto pase pronto, porque para los que tenemos la fortuna de poder estar en casa escribiendo, pues qué maravilloso, pero los que tienen que salir a trabajar, digo que ojalá que todo se pueda resolver pronto, porque es algo
que quizá rebase cualquier literatura o cualquier libro que se ha escrito sobre epidemias y sobre cólera, como, bueno, García Márquez nada más se fue un marco, lo de porque no tenía mucho que ver con esa epidemia, pero sí es el mensaje para cuidarnos. Y para los que puedan leer y darse tiempo, está Microrelatos en Intervalos, que es Para los que no tienen para leer, son historias muy pequeñitas. Es un libro que se puede traer en bolsillo y leerlo hasta en la oficina, en el trabajo, en el camión, en cualquier transporte. Y pues sí, yo los invito a leer mis libros y cualquier tipo de literatura. Es súper importante que desde niños, y nunca es tarde, aunque seamos adultos, de empezar a leer. Es muy importante, nos da un mejor criterio, una amplitud de lenguaje, nos ayuda a no aceptar toda la mugre que nos llegue en redes sociales, el saber interpretar esos textos que no nos están diciendo nada. Entonces, no quedarnos con lo que nos ofrecen las redes sociales, porque el 90% son cosas totalmente nocivas. Entonces, saber ser selectivos, saber escuchar lo que nos dicen nuestros gobernantes, saber ser críticos, saber exigir. Y para eso la literatura, yo creo que sería una herramienta muy importante para los niños, para los adultos, para los jóvenes. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Elena, de verdad nos has puesto a reflexionar acerca de toda esta creación tuya y la invitación a la lectura. Agradecemos muchísimo a la Secretaría de Cultura por esta invitación, a Editorial Elementum por el trabajo que realiza y a las personas que forman parte de esta organización que en esta ocasión ha sido virtual. A Ludmila Sánchez, muchísimas gracias, a Roberto que está a cargo de la producción y nos encontramos pronto en otro libro, en todo lo que podamos ver acerca de lo que haces tú, María Elena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aida. Gracias a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo.